Escuela Bíblica Buenas Nuevas Chile con el pastor Juan Kim, pastor principal de Misión Buenas Nuevas Chile y director de la Escuela de Teología Buenas Nuevas Chile. Estudio de Hechos. El día hoy vamos a buscar la palabra de Dios, Hechos capítulo 9, del versículo 30 hasta 43 voy a leer. Así dice: Cuando supieron esto los hermanos, le llevaron hasta Cesarea y le enviaron a Tarso. Entonces las iglesias tenían paz por toda Judea, Galilea y Samaria, y eran edificadas andando en el temor del Señor, y se acrecentaban fortalecidas por el Espíritu Santo. Aconteció que Pedro, visitando a todos, vino también a los santos que visitaban en Lida, y halló allí a uno que se llamaba Eneas, que hacía 8 años que estaba en cama, pues era paralítico. Y le dijo Pedro: Eneas, Jesucristo te sana, levántate y haz tu cama. Y enseguida se levantó, y le vieron todos los que habitaban en Lida y en Sarón, los cuales se convirtieron al Señor. Había entonces en Jope una discípula llamada Tabita, que traducido quiere decir Dorcas. Esta abundaba en buenas obras y en limosnas que hacía. Y aconteció que en aquellos días enfermó y murió. Después de lavada la pusieron en una sala, y como Lida estaba cerca en Jope, los discípulos, oyendo que Pedro estaba allí, le enviaron 2 hombres a rogarle: no tardes en venir a nosotros. Levantándose entonces Pedro fue con ellos, y cuando llegó le llevaron a la sala, donde le rodearon todas las viudas, llorando y mostrando las túnicas y los vestidos que Dorcas hacía cuando estaba con ellas. Entonces, sacando a todos, Pedro se puso de rodillas y oró, y volviéndose al cuerpo, dijo: Tabita, levántate. Y ella abrió los ojos, y al ver a Pedro, se incorporó. Y él, dándole la mano, la levantó. Entonces, llamando a los santos y a las viudas, la presentó viva. Esto fue notorio en toda Jope, y muchos creyeron en el Señor. Y aconteció que se quedó muchos días en Jope, en casa de un cierto Simón, curtidor. Hasta el versículo 43 he leído. Este libro, Hechos, está saliendo la obra del Espíritu Santo del Señor a través de los salvos y apóstoles. Es maravilloso, y es que solamente funciona teoría, entonces
nadie puede confiar en Dios. Porque teoría solamente aprende cosas, pero práctica. Es decir, que en la vida de Pedro y los apóstoles, Dios estaba manifestando con buena obra. Por eso en este capítulo sale dos personas, que una persona fue curada de su enfermedad. Más o menos como 8 años estaba en cama, como se dice esta persona, Enías, ¿no? Entonces, imagínense, ¿no? Siendo mujer, se quedó en la cama. ¿Y cómo estaría su familia, su casa? Porque las mujeres están trabajando bastante desde mañana hasta la noche, ¿es cierto? Cuando se levanta, prepara almuerzo, no es desayuno de primero, entonces prepara desayuno y al llegar almuerzo y cena. Hoy en día hay un dicho, ¿no? En Corea del Sur, ya un hombre que se envejece y pensionado, si está pidiendo 3 comidas al día, ya va a recibir algo persecución por su esposa, así dicen. Por eso, algunos ya tienen que comer solamente 2 veces al día, o mucho mejor que coma una vez al día. Entonces, 2 veces, ¿en dónde va a solucionar? Temprano tiene que salir de la casa y luego tiene que quedarse en el parque y comprando algo, hamburguesa, paseando algún momento y regresa en la noche, apenas ya puede comer cena, ya sería bueno para recibir el punto de una prueba con su esposa, ¿no? Porque siendo mayor la mujer, ¿no?, ya quiere tener su tiempo propio. Eso es. Y es decir que ya no tan normal, ¿no? Hoy en día está mal. Creo que en Sudamérica ya está preparando comidas 3 veces al día. Y algunos, si trabaja su marido, ya solamente, ¿no?, cuando regresa a su casa y puede ofrecer comida. No solamente ofrece comida, sino también puede lavar ropas, limpiando la casa. Significa que hay mucho trabajo entre las mujeres. Pero si una persona está enferma, va a parar todas las cosas. Imagínense, ¿no? Si parando todo, entonces ¿quién va a preparar comida? ¿Quién va a lavar ropa? Creo que ya no funciona nada. Además, durante 8 años se quedó en la cama. Estaría muy difícil. Ya tendría problema su vida. Porque ya tenía que bañarse, también irse al baño. Wow, toda la cosa difícil. Pero encontrando el siervo de Dios como apóstol Pedro, de repente podía recuperar la salud. Nosotros podemos imaginar, después de ser sana, Enías, ¿cómo iba a vivir? ¿Con qué corazón iba a vivir? Creo que iba a tener gran agradecimiento al Señor, al siervo de Dios, a la iglesia. Aunque nosotros no éramos como enfermos, pero nosotros podemos comparar
cada uno de nosotros como si fuera Eneas, que nosotros ya anteriormente nosotros no podíamos predicar la verdad, no sabíamos muy bien sobre el perdón eterno, nuevo nacimiento. Prácticamente nosotros ya estábamos en cama espiritualmente. Pero un día Dios nos bendijo, aunque cada uno ya tiene diferente testimonio, ¿no? ¿Cómo recibió la salvación? ¿Con quién? ¿Quién les predicó? Cada uno ya todos son diferentes. Investigando de testimonio, son distintos. Por fin ya está siendo salvo y justo. Es como igual que, ¿no?, un enfermo fue curado su enfermedad física. Nosotros ya éramos enfermos espirituales, pero un día Dios nos hizo renacer. Renacimiento, es decir, que ya está viviendo en nosotros el Espíritu Santo de Dios. Prácticamente Jesucristo vive en nosotros. Es la bendición de Dios, porque mientras tanto que estamos viviendo con Jesucristo, ¿qué es lo que va a surgir en nuestra vida? Mucha cosa va a surgir la bendición. Antes de recibir la salvación, yo estaba pensando, ¿por qué soy infiel? ¿Por qué yo soy tan negligente, tan tonto, también infeliz? Significa que siempre se quedaba negativo, toda la cosa negativa. No tenía persona que me apoya, nuestra familia todos son pobres, yo tampoco tenía buena memoria, inteligencia, ya salía mal. Siempre me quedaba preocupación de futuro. Pero en el año 1990, el día 26 de mayo, cuando Dios me rescató por medio de la sangre de Jesucristo, Dios me abrió camino. Pensando esto, para mí es milagro de Dios. Porque abrió camino para ingresar en la escuela teología Buenas Nuevas, recibiendo entrenamiento por medio de Pastor Oxpac. Imagínense, ¿no? Cuando yo recibí la salvación en la ciudad de Daejeon, el mismo año, Pastor Subang se mudó de Seúl a Daejeon. Después de llegar a Daejeon, pasando 2 meses, yo recibí la salvación. Por eso, fácilmente yo podía tener la oportunidad de ingresar en la universidad, en la escuela teología de Buenas Nuevas. Si no hubiera encontrado el siervo de Dios, aunque habría recibido la salvación, creo que no habría tenido nada de oportunidad. Pero mismo año, justamente Dios envió a Pastor Subang a la ciudad de Daejeon. Además, Dios había utilizado la familia de mi tía, es hermana menor de mi madre. Ella recibió la salvación, ella me invitó a su iglesia. Desde aquel tiempo ya conocí al Pastor Subang hasta ahora, como más o menos 31 años. Luego Dios me abrió camino para empezar a pastorear. Y luego Dios me ofreció mi esposa, la que vive conmigo ahora. Y haciendo como misión
desde Jamaica, Bolivia, Paraguay, Costa Rica y hasta Chile, significa que Dios estaba abriendo y ayudando, acompañando. Estoy muy agradecido al Señor. Por eso la Biblia no solamente está enseñando a una persona como Eneas, sino que nosotros tenemos que comparar nuestra vida. Cada uno de nosotros ya han recibido la bendición de Dios, no solamente el Evangelio, la salvación, sino también Dios quería cambiar nuestra vida para que nosotros seamos bendecidos. Hoy en día estoy enseñando la palabra de Dios durante 1 año y 7 meses por medio de internet. Significa que Dios estaba derramando mucha bendición sobre mi vida. Yo no soy una persona que tiene capacidad de aprender español. No, de ninguna manera. Porque hasta que terminé bachillerato, y terminando de colegio, yo nunca quería hacer tarea. Porque cada momento los maestros nos dan, ¿no? Tarea haciendo, haga tarea. Pero para mí, nada que ver. Todo el día estaba jugando, pasando tiempo. Y luego el mismo día, cuando yo voy a la clase, pidiendo a los amigos, deme libreta ya, voy a copiar. Hagamos. Durante 5 minutos, algo. Si no sale bien, ya. Y se quedó. ¿Sabe que en Corea del Sur, en la escuela, colegio, sale la lista desde primer lugar hasta último? Sale. En el tiempo de primaria, se quedaba último lugar. Porque tenía mi compañera en la clase 55 personas. Siempre me tocaba 50, último lugar, 52. Era milagro que atrás de mí hay 2 o 3 personas siempre. Eso es milagro. Qué raro. Qué raro. Pero subiendo, escalando en el colegio, me tocaba poquito, ¿no? En el medio. Pero no tenía interés de estudiar ninguna cosa. Pero Dios me hizo cambiar. Porque cuando Dios me envió como misionero en Jamaica, ya tenía que empezar a estudiar inglés. También Dios me envió a La Paz de Bolivia, ya tenía que hablar español. Si no puedo hablar español, entonces ya ¿cómo puedo dirigir la iglesia? Sí o sí tenía que intentar, aunque yo no sabía, pero tenía que intentar. Poco a poco, cuando estaba dirigiendo en el seminario cada mañana, ya cuando abriendo la Biblia, predicando la palabra de Dios, los seminaristas me enseñan, pastor, tiene que corregir esto, así tiene que hablar así. Poco a poco estaba aprendiendo. En esa época ya no tenía mucha plata para conseguir un instituto o maestro, ¿no? Tenía que estudiar. Teniendo edad como 35 años ya, y por sí mismo no podía aprender fácilmente. Pero hoy en día por lo menos estoy abriendo la Biblia, predicando la palabra de Dios. Eso es. Ninguna diferencia hay. Como lo que había curado la enfermedad Eneas.
Y también acá sale, ¿no?, una hermana, la que fue muerta, Dorcas. Es muy maravilloso, ¿no? Porque cuando la gente se ve que la gente murió, entonces ya no es necesario pedir más. ¿Por qué? La límite, nuestra capacidad, ya hasta dónde, hasta como en el tiempo que antes de morir, sí, puede curar, puede sanar, puede orar, pero al morirse la gente se acaba. Ya, esperanza, no hay más esperanza. Es como igual que no, cuando murió Lázaro, todo el mundo estaban diciendo, Señor, ya Lázaro había sepultado. Está saliendo olor de cadáver. Pero en Cristo Jesús ya no tiene desesperanza, ¿no? No hay fin de poder. Jesucristo dice que cuando cree en mí, podrá ver la gloria. Nuestro Señor Jesucristo mostró ante los discípulos, saca la piedra donde está tapando entrada de cueva de sepulcro. Cuando se movió de la roca, y luego Jesucristo les llamó, Lázaro, ven fuera. Un muerto había pudrido su cuerpo, pero por la palabra de Jesucristo se levantó y salió. Creo que este poder trasladó en el corazón de Pedro, porque Pedro ya no se acabó de pedir al Señor, sino que pidió a toda la gente que salieran del lugar y luego se quedó solo, oró al Señor, Señor, por favor, acá está su hija Dorcas, la que estaba sirviendo a la iglesia, dando muchos limosnas. Y ellas, entre las viudas, estaban preparando ropas, túnicas, ¿para quién? Para los siervos de Dios. Eso es como funcionamiento, ¿no? En la iglesia no solamente tiene que estar niños, en la iglesia tiene que estar adolescentes, jóvenes, adultos, también mayores, ancianos. Y también servidores. Dios siempre utiliza, levanta a alguna persona que tenga ese tipo de corazón. Porque después de recibir la salvación, alguno, yo quiero apoyar este proyecto de evangelización. Yo quiero apoyar sobre el tema de eso. Cuando yo vivía en Paraguay, nosotros ya empezamos a construir la casa de retiro en Piribehuy, donde hay el terreno de la iglesia, ¿no? Ese terreno era grande, 16 hectáreas. Nosotros hemos comprado más 4 hectáreas, ahora ya creo que son 20 hectáreas. Desde 2001 empezamos a construir. Cada momento, muchos hermanos estaban apoyando, ofrendando, no solamente ofrendas, sino también muchos jóvenes de provincia de Paraguay llegaron, durmiendo allá, trabajando, aprendiendo la palabra de Dios. También especialmente, ¿no? Anciano Tae, él es empresario de helado y también gaseosa. En aquel entonces,
cada mes la cantidad de ofrenda estaba apoyando durante casi como 7 años. Significa que cuando se levanta la iglesia, no solamente existen algunos hermanos que viven livianamente, sino que algunos quieren cargar el proyecto del Señor, la voluntad del Señor, porque puede ver tales personas la obra del Señor. Porque si Dios no le ayuda, entonces ¿para qué es necesario servir? Siempre Dios prepara, proveer todas las cosas para que la gente pueda servir al Señor. Es maravilloso. Por esa razón nosotros tenemos que aprender de estas cosas. Aparentemente se ve como si fuera perdición, porque alguno está ofrendando, alguno está invirtiendo tiempo, alguno está sacrificando su vida para el Evangelio, pero pasando tiempo puede darse cuenta exactamente. No pierdan nada, sino que gana muchas cosas. Cuando apóstol Pablo recibió la salvación, se quedó en la ciudad de Damasco. Desde aquel tiempo ya él fue cambiada mentalidad y corazón. Era fariseo entre los fariseos. Pero de repente él ya habló que Jesucristo es el Salvador. Jesucristo murió por mi pecado. Él perdonó todos mis pecados. Por esa razón, 2 grupos están confundidos. Uno es el grupo de los judíos. Ese hombre era el líder de nosotros. Quería atrapar a los cristianos, pero de repente está hablando como igual que cristianos. ¡Wow! ¿Qué pasa? También entre los salvos, hace poco tiempo él quería matar a nosotros, pero ahora dice que yo soy justo, yo soy salvo. ¡Wow! Por eso se quedan los 2 grupos, confusión. Cuando él subió a la ciudad de Jerusalén. Pero entre los salvos, incluye los apóstoles de Jesucristo, estaban teniendo miedo. Nadie quería presentar ante él, porque ya ellos tenían experiencia. Cómo ellos mataron al diácono Esteban. Apedrearon. Imagínense, la gente cuando agarra la piedra así, arrojando hacia la cabeza, derramando toda la sangre, ya así mata. ¿Quién quisiera presentar fácilmente? Pero en aquel entonces se levantó un hombre, se llama Bernabé. Bernabé es un hombre que consola y puede dar paz como si fuera intermedio entre los apóstoles y también de otro grupo. Por eso él llevó a apóstol Pablo ante los discípulos. Él es testigo que había escuchado que apóstol Pablo ya vio a Jesucristo y recibió la salvación. A través de la presentación de un testigo entre los discípulos de Jerusalén, ya podían aceptar apóstol Pablo. Pero lastimosamente, que no podían conversar profundamente entre ellos. Porque voluntariamente Jesucristo le escogió para que él predicara el evangelio para los gentiles. Por eso un grupo solamente estaba predicando para los judíos, pero otro grupo
como grupo de apóstol Pablo, Bernabé, ellos ya estaban enfocando hacia los gentiles. Significa que cada persona son diferentes, diferente objetivo, diferente instrumento. Hoy en día también. Creo que Dios quiere usar cada uno de nosotros por su voluntad, por su manera, por su deseo. Por esa razón nosotros tenemos que ofrecer nuestra vida para que Dios utilice nuestro tiempo, nuestros bienes, nuestro don, lo que Dios nos entregó. Por ejemplo, ¿no? Alguna persona puede predicar el evangelio, tiene que predicar. Pero alguna persona puede apoyar por medio de ofrenda y también puede apoyar. Alguna persona puede escribir libro, también puede escribir. Significa que hay mucha área para servir a Dios, a la iglesia. También alguna persona tiene don para alabar al Señor, ¿no? Yo no tengo don de cantar, ¿no? Pero a mí me gusta escuchar la música. Significa que cada uno tiene don de Dios. Dios me dio esta bendición para explicar poco a poco la palabra de Dios. Alguno estaba escuchando, aprendiendo la palabra de Dios y también transforma su vida como para que sea como predicadores. Por eso yo estoy esperando que los hermanos pastores que están aprendiendo por mí, un día que tengan muchos frutos, predicando el evangelio, explicando la palabra de Dios, contactando mucha gente. Por eso, observando estas palabras, me daba mucha bendición. Además, Dios acompañó en la vida de Pedro, manifestando como misma calidad la que funcionó en la vida de Jesucristo. Porque Jesucristo resucitó a Lázaro y también Pedro resucitó Dorcas. En nuestra vida no funciona como esta capacidad, pero por lo menos Dios está manifestando para que la gente reciba la salvación. Uno que reciba la salvación por escuchar el evangelio es más grande que lo que va a levantar muerto. ¿Por qué? Recibiendo la salvación, recuperando la vida espiritual, recibiendo la vida eterna. Antes de recibir la salvación, estaba muerto espiritualmente. Por eso Dios quiere utilizar cada uno de nosotros como su instrumento para poder salvar las almas en este momento. Gracias por la participación de hoy. Oremos. Señor, le damos gracias, Señor, porque cada día Dios nos da esta bendición, que nosotros podemos compartir la palabra de Dios, escudriñando la palabra del Señor. Hoy nosotros podemos investigar que Dios manifestó en la vida de Pedro, curando la enfermedad, salvando la gente, aunque había muerto Dorcas, pero le resucitó. Así manifestó Dios en la iglesia primicia. Creo que también Dios está manifestando a través de su siervo Pastor Suba. Mucha gente habían curado de cáncer y también de diferente enfermedad, manifestando su obra para que nosotros confiemos en Dios. En este momento, mucha gente todavía no conoce el evangelio, por eso espero que utilice a cada uno de nosotros para que mucha gente pueda recibir la salvación. Gracias, Señor, por permitir esta clase. Espero que, Señor,
que sea glorificado por nosotros. Gracias, Señor, por darnos esta bendición. Oramos en el nombre del Señor Jesucristo. Amén.